Hoy, te llevaremos a recorrer las carreteras de México, donde los valientes traileros han experimentado encuentros aterradores en medio de la nada. Son relatos que no cualquiera se atreve a contar, experiencias que te harán pensar dos veces antes de conducir de noche por estos caminos solitarios. Si eres de los que buscan emociones fuertes y tienes el valor de enfrentar el miedo, ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para conocer las historias más escalofriantes. Esto es Relatos que Desvelan, y esta noche te sumergiremos en las leyendas oscuras de la carretera. La Dama de Blanco en la carretera 57. Me llamo Fernando, y llevo más de 15 años trabajando como trailero, cruzando casi todos los estados de México. He vivido de todo en la carretera, pero lo que me pasó en la 57, camino a San Luis Potosí, no se me va a olvidar nunca. Era casi medianoche cuando agarré un tramo desolado. Solo estaba yo, el camión y el pavimento iluminado por mis faros. Sabía que me quedaba un buen tramo, así que iba enfocado en la carretera, cuando de repente, una figura se hizo visible en la oscuridad. Al principio, creí que era un animal o algo que se cruzaba, pero conforme me acerqué, vi que era una mujer. Caminaba sola al borde de la carretera, vestida con una túnica blanca que le llegaba hasta el suelo. El cabello le cubría el rostro, pero la sentí observándome. Decidí no detenerme. Aceleré un poco, intentando concentrarme en la música, pero un par de kilómetros más adelante la volví a ver. Era la misma mujer, en el mismo lugar, solo que esta vez estaba más cerca del borde de la carretera, como si estuviera esperando. Sentí que el estómago se me retorcía, pero me dije que debía ser la misma mujer y que de alguna manera había tomado un atajo. Pero cuando la vi por tercera vez, supe que no era normal. Ahí estaba, ahora de pie en el medio de la carretera, mirándome directamente. A pesar de la velocidad a la que iba, sentí que ella se acercaba lentamente hacia mi parabrisas. Cerré los ojos por un segundo y, cuando los abrí, ya no estaba. La carretera estaba vacía de nuevo. Cuando llegué a la siguiente parada, le conté a otro trailero lo que había visto. Solo me miró y me dijo, la Dama de Blanco, dicen que es el alma de una mujer que murió en esa carretera buscando ayuda. Todos la hemos visto alguna vez. Desde entonces, cada vez que cruzo la carretera 57, evito mirar demasiado hacia el borde. Porque sé que ella sigue allí, esperando a los que se atreven a mirar. El niño en la niebla. Esta es una historia que no me gusta contar muy seguido. No sé si es que me da vergüenza admitirlo, o porque realmente no sé si alguien podría creerme. Me llamo Raúl, y hace años que soy trailero en el norte. Una noche, iba camino a Hermosillo, en Sonora, y una niebla espesa comenzó a cubrir la carretera. Ya era de madrugada, y la niebla era tan densa que no podía ver a más de unos metros de distancia. Mis faros parecían perderse en esa blancura extraña, y todo estaba tan silencioso que casi podía oír el latido de mi propio corazón. Entonces, lo vi. Había un niño parado al lado de la carretera. Llevaba ropa vieja y desgastada, y apenas podía distinguir su rostro. A pesar de la neblina, algo en su expresión me hizo estremecer. Parecía perdido. Traté de convencerme de que solo era un niño, alguien que tal vez se había desviado del camino, pero a medida que avanzaba, sentí una presencia extraña. Pasé de largo, pero al mirar por el retrovisor, ahí estaba de nuevo. Ahora en el centro de la carretera, observándome, y lo peor de todo, sonriendo. Una sonrisa que no era de alegría, sino de algo más siniestro, como si supiera algo que yo no. Cuando finalmente llegué a la siguiente parada, estaba empapado en sudor. Pregunté a los otros si sabían de algún niño perdido por esa zona, pero uno de ellos, un trailero viejo, me dijo en voz baja, ese niño no es de este mundo, amigo. Muchos lo han visto, y nadie sabe qué quiere. Pero ten cuidado, porque dicen que el que lo mira demasiado tiempo, termina perdiéndose en esa niebla, para siempre. El hombre sin rostro en la sierra. Soy Gustavo, y esta historia me sucedió en la carretera que atraviesa la Sierra de Durango.
Había escuchado historias sobre el lugar, gente que aseguraba ver cosas extrañas en el camino, pero nunca pensé que me pasaría algo así. Era medianoche, y estaba subiendo por la sierra. Los árboles formaban figuras extrañas a cada lado del camino, y el silencio era tan profundo que mi motor parecía gritar. De pronto, algo me hizo frenar. Ahí, en medio de la carretera, había un hombre parado, inmóvil, como si estuviera esperándome. No parecía pedir ayuda ni hacer ninguna señal. Simplemente estaba allí. Abrí la ventana para preguntarle si necesitaba algo, pero cuando lo miré a la cara, no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus facciones. El miedo me recorrió de pies a cabeza, y cerré la ventana de golpe. Aceleré tan rápido como pude, dejando esa figura atrás, pero cada cierto tiempo miraba por el retrovisor, temiendo que el hombre sin rostro estuviera siguiéndome. Desde entonces, cada vez que cruzo la Sierra de Durango, llevo una pequeña cruz en el tablero. No sé si ayuda, pero prefiero no arriesgarme a volver a encontrarme con él. Las voces en el desierto. Me llamo Mario y trabajo como trailero desde hace más de 10 años. Mi ruta habitual me lleva a través del desierto de Coahuila, un lugar solitario y hostil, donde la arena y el viento parecen cubrir todo. Pero hay algo en ese desierto que no es solo tierra y viento, hay algo más. Fue una noche de luna llena, y el desierto estaba tan iluminado que casi podía ver hasta el horizonte. Todo estaba en calma, y el único sonido era el de mi motor. Pero de repente, comencé a escuchar voces. Al principio, pensé que era una interferencia en la radio, pero pronto me di cuenta de que las voces venían de afuera. Frené y apagué el motor, intentando escuchar mejor. Las voces parecían susurros, un montón de personas hablando al mismo tiempo, aunque no entendía lo que decían. Era como si el mismo desierto estuviera hablando. De pronto, sentí una presencia a mi alrededor, algo invisible, pero que me hacía sentir observado, como si esas voces estuvieran justo a mi lado. Encendí el camión y me fui de ahí tan rápido como pude. Esa noche no dormí nada, pensando en las voces del desierto, en esa sensación de que había algo más, algo que todavía no me dejaba en paz. Algunos traileros dicen que en ese desierto, las almas de los que se han perdido siguen vagando, buscando a alguien que los escuche. La caravana fantasma en la carretera 85. Me llamo Víctor, y esta historia me pasó en la carretera 85, cerca de Tamaulipas. Había escuchado sobre un convoy fantasma, una caravana de camiones antiguos que aparece de la nada, pero nunca creí en esas cosas, hasta que lo viví. Era una noche oscura, y apenas había tráfico en la carretera. De repente, vi luces a lo lejos, como si un grupo de camiones se acercara en fila. Pensé que era extraño porque no había visto tantos vehículos en esa zona en mucho tiempo. Cuando se acercaron, pude ver que los camiones parecían antiguos, oxidados, como si llevaran décadas fuera de uso. Lo más inquietante fue que no había conductores. Cada camión avanzaba en silencio, sin que nadie los guiara. Traté de no mirar, pero el ruido de sus motores era como un zumbido profundo que parecía entrar en mi mente, una sensación que nunca había experimentado. Intenté cambiar de carril para dejarlos pasar, pero fue como si los camiones me rodearan. Me quedé atrapado entre ellos, sin poder salir. El zumbido se volvió ensordecedor y el miedo me paralizaba. Cerré los ojos un momento, y cuando los abrí, ya no estaban. La carretera estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, cada vez que veo luces en la distancia, siento ese escalofrío recorrerme. Nunca volví a ver esa caravana, pero sé que sigue ahí, esperando a los que se atreven a cruzarse en su camino. El hombre que pedía en la 307. Esta historia ocurrió en la carretera 307, cerca de Chetumal. Me llamo José, y me dirigía al sur cuando vi a un hombre haciendo señas al borde de la carretera. Parecía cansado, con una mochila a la espalda y la ropa sucia, como si hubiera estado caminando por horas.
Le di un ride, como suelo hacer cuando veo a alguien en apuros, y me contó que estaba buscando llegar a un pueblo cercano. Hablamos de cosas normales durante el trayecto, pero a medida que avanzábamos, empecé a notar algo raro. Su voz se volvió más baja, y su piel empezó a palidecer, como si estuviera perdiendo color. Finalmente, me atreví a mirarlo bien, y sus ojos no tenían vida. Eran oscuros, sin expresión, como si estuviera muerto. Frené de golpe, y cuando me volví hacia él, ya no estaba. La puerta no se había abierto, y no había ningún rastro de él en la cabina. Desde entonces, nunca más volví a llevar a nadie en esa carretera.